Primera Timoteo capítulo 4, verso 6 al verso 16. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El gimnasio de Dios. Un buen ministro de Jesucristo. El verso 7 en la Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: no pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. En la Nueva Traducción Viviente dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas y cuentos de viejas. En lugar de esto, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Por qué es importante el ejercicio corporal? El ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable. El ejercicio previene problemas de salud, aumenta la fuerza, aumenta la energía y también puede ayudar a reducir el estrés. También puede ayudar a mantener un peso corporal saludable y también se dice que reduce el apetito. Para ser un buen ministro de Jesucristo, digámoslo en otras palabras, para ser un buen hijo de Dios, el apóstol Pablo está diciendo que es necesario ejercitarnos, que es necesario entrenar. Por eso el lema de este mensaje, el gimnasio de Dios. Para ser un buen obrero, un buen hijo de Jesucristo, dice que es muy necesario que con diligencia nos presentemos a Dios aprobados, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Pablo dice que hay que evitar las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando hablamos de algo profano, es algo que no sirve para fines sagrados, carece de conocimiento, carece de experiencia. Algo vano es que no tiene sustancia, no tiene sostén, no tiene fundamento. Pablo está invitando a Timoteo, como Dios nos invita a nosotros, a la práctica, al ejercitarse, a entrenar. Hay un dicho muy coloquial o una frase muy famosa que dice que la práctica hace al maestro. La práctica es el entrenamiento, es el ejercicio. Y la práctica y el entrenamiento es necesaria
para ser un experto o profesional en dicha materia. Pero por desgracia muchos de nosotros siempre no o acostumbramos a no tener prácticas o actividades que nos lleven a ser mejor y a convertirnos de algún modo en maestros, si me permiten llamarlo así. Pero con la práctica se adquiere habilidad, ¿sí? Se adquiere experiencia. La práctica hace al maestro. Puede ser que en nuestro comienzo no seamos muy buenos. Puede ser que en nuestro comienzo en la palabra pues no tengamos lo que dice aquí, usa bien la palabra. Puede ser que no tengamos mucho conocimiento, pero a la medida que nosotros nos entrenamos, a la medida que practicamos, a medida que profundizamos en la palabra de Dios, pues vamos a ir teniendo cada día más habilidad de ella. Precisamente, Pablo le escribe a Timoteo para decirle, y le hace una frase donde él le dice, te encarezco. Esa palabra encarecer significa aumentar de precio, es ensalzar, es engrandecer. Y la manera en que Pablo encarece a Timoteo es diciéndole delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y luego le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que la gente, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Note bien que una fábula es una narración ficticia, ¿sí? Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tú, sé sobrio, ¿sí? Sé sobrio, soporta las aflicciones. Es decir, no tengas adornos en tu mensaje, predica es la palabra, no prediques fábulas, sé sobrio, ¿sí? Sin adornos, sin efectos. Solamente di la palabra, predica la palabra, que ella misma hará la obra. No es necesario las arandelas, es lo que Pablo le está diciendo. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire que en el gimnasio de Dios nos ejercitamos la santidad y el abundar en buenas obras. La palabra de Dios dice que Dios desea que nosotros levantemos manos santas, sin ira ni contienda, y que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Ese debe ser el vestir, con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad, ¿sí? Y en la palabra de Dios uno encuentra acerca de una mujer, que esta mujer se ejercitaba también en la presencia de Dios, que dice que era una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y dice que esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas, es decir, era una mujer bien entrenada, era una mujer bien ejercitada. Y ahora Dios para nosotros, Dios quiere darnos un alimento sólido, que nosotros podamos alcanzar una madurez, porque todo aquel que practica de la leche, dice la palabra que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ya la madurez, para los que por el uso, mire eso, del uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando hablamos de los sentidos,
En el campo de la medicina se dice que los sentidos son las formas en que el cuerpo recibe señales de su entorno. Y los sentidos son, pues, los ojos, la nariz, la boca y el tacto, 5 sentidos. Y dice la palabra que la persona que recibe alimento sólido ha alcanzado una madurez y ahora tiene sus sentidos muy bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, ya no interpreta, ya no toma la palabra, no recibe la palabra como un niño, sino que ahora es maduro. Sí, hace juicios como una persona madura, porque precisamente el discernimiento es la virtud o valor moral. ¿Sí? Es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal. ¿Sí? A través del discernimiento yo puedo decir si algo es justo o es injusto, es correcto o es incorrecto. Pero para ello necesito ejercitar mis sentidos con el alimento sólido de la palabra de Dios. Pero dice que para los que ya han alcanzado madurez. Pero para alcanzar esa madurez necesitamos entrar al gimnasio de Dios para ejercitar nuestros sentidos. Porque la meta de Dios es que nosotros seamos como Él. Él mismo lo dijo en una ocasión: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, que Dios desea que nosotros nos parezcamos a Él. Él es nuestro modelo. Sí, si me permiten decirlo de esta manera, Él es nuestro entrenador, es nuestro instructor, ¿sí? Y la meta de Él es que nosotros seamos como Él. En una ocasión también lo dijo. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo ser como su Señor. Por eso es que Pablo también escribió a los Efesios donde dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Es decir, que nos parezcamos a Él. La pregunta sería en esta hora: ¿qué tanto yo me parezco a Él? ¿Qué tanto tú te pareces a Él? Porque la meta de Dios es que todos lleguemos, porque Dios no quiere solamente a unos. Es lo que dice la carta a los de Efesios capítulo 4 verso 13, dice: hasta que todos. No dice que el pastor, no dice que el misionero, no dice que el líder, sino que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de Dios es que todos, desde el más grande hasta el más pequeño, todos lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para eso necesitamos estar en el gimnasio de Dios, para poder alcanzar esa madurez, para poder alcanzar esa medida, para poder llegar a ser esos hombres y esas mujeres que Dios desea. La palabra de Dios nos invita a nosotros a pelear la buena batalla de la fe. Pero dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye. Esa palabra huir significa márchase, alejarse, ¿sí? Huir significa marcharse, alejarse rápidamente. Y dice: huye de qué? De estas cosas. Y luego dice: y ejercítate en estas. Sigue la justicia. Miren lo que tenemos que ejercitarnos. ¿Sí? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia
y la mansedumbre. Si en esto nos ejercitamos, entonces ya estamos listos para la pelea. Por eso luego dice, pelea la buena batalla de la fe. Pero no nos manda a pelear sin antes habernos ejercitado en estas cosas: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cuando ya Dios nos ha ejercitado en estas cosas, entonces dice, pelea. Estás listo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Note bien lo importante. Y la palabra de Dios también me enseña que todo atleta de todo se abstiene para recibir la corona. ¿Sí? De todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Y qué es abstenerse? Abstenerse es dejar de hacer ciertas cosas. Por eso, para entrar en el gimnasio de Dios tenemos que abstenernos de ciertas cosas. Tenemos que abandonar ciertas cosas y tomar otras. ¿Qué tenemos que nosotros abandonar? ¿De qué tenemos que huir? Porque la palabra de Dios dice, huye de estas cosas. ¿De qué tenemos que huir? ¿De qué tenemos que huir nosotros para entrar en el gimnasio de Dios? Para que como buen atleta que estamos luchando nos abstengamos. Entonces, dice la palabra que hay que huir de la fornicación, hay que huir de la idolatría, hay que huir de las pasiones juveniles. Y luego la palabra de Dios dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado, note bien, preparado, ejercitado para toda buena obra. ¿No es eso lo que Dios hizo con David? David fue un hombre que entró en el gimnasio de Dios. Y Dios lo preparó, lo entrenó con el oso y con el león para luego poderlo poner en la pelea contra Goliat y vencer a un gigante de casi 3 metros de altura, y él siendo un pequeño, pero Dios lo entrenó, Dios lo ejercitó, y cuando estuvo listo lo puso al frente de la guerra, al frente de la batalla, y ahora estaba listo para vencer su gigante, para vencer a Goliat. ¿Cuál es tu gigante? Pues entra al gimnasio de Dios y permite que Él te entrene, que Él te capacite, que Él te forme para que luego puedas pelear la buena batalla de la fe. Dios también preparó a Daniel. A Daniel en Babilonia Dios lo ejercitó, Dios lo entrenó. Dios le enseñó la lengua de los caldeos, le enseñó la cultura, le dio visiones. Es decir, que Dios a Daniel lo ejercitó en Babilonia. Y era un hombre, porque la Biblia dice que Daniel se ejercitaba 3 veces al día en la oración. Note bien que era un hombre bien entrenado, bien preparado. Por eso es que la carta del apóstol Pablo a Timoteo le dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, bien entrenado, bien ejercitado, bien preparado para toda buena obra. Mire, cuando hay un hombre de Dios bien entrenado, bien ejercitado, hay bendición. Y Dios quiere que tú seas bendición donde tú vives. Dios quiere que tú seas bendición donde tú trabajas. Dios quiere que tú seas bendición donde tú estudias. Dios quiere que tú seas bendición en tu país, en tu pueblo, en tu ciudad, y en todo lugar que tú vayas, seas bendición, como Dios le dijo a Abraham, y serás bendición. Pero necesitamos entrenarnos, porque en la palabra de Dios dice en 1 de Samuel, capítulo 9, verso 6, dice, he aquí, hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, es decir, un hombre destacado. Todo lo que él dice acontece sin falta. Para ser un hombre bien entrenado y bien ejercitado, me está mostrando que aquí en aquella ciudad había un varón de Dios y estaba tan bien entrenado, tan bien ejercitado, que sabía cómo quería actuar Dios, sabía qué quería hacer Dios, sabía qué quería decir Dios al pueblo. Todo lo que él decía acontecía sin falta.
Mire qué importante que hoy en día, en medio de tantos mensajes, en medio de tanta palabra, porque hay mensajes por tantos lugares, pero qué bueno es uno ser un hombre que se destaca, no porque pone arandelas en su mensaje, sino porque lo que dice Dios lo hace. Porque Dios le da un mensaje que transforma, que Dios lo ha respaldado, que Dios ha puesto su corazón y su mano en ese mensaje. Lo mismo pasaba con este hombre. Todo lo que decía acontecía sin falta. No es simplemente pararse a lanzar palabras. Y así uno diga que es palabra de Dios, es que de verdad Dios me haya dado una palabra que va a ser de bendición. Todo lo que este hombre decía pasaba sin falta. Pero para eso necesitamos entrenarnos, para aprender a escuchar a Dios, para saber qué quiere decir Dios. En el gimnasio de Dios, qué bueno que alguien pueda entrar en este día, tomar esa decisión de entrar al gimnasio de Dios. El resultado será maravilloso. El resultado de entrar en el gimnasio de Dios, dice la palabra, más el fruto, la evidencia de entrar en el gimnasio de Dios, dice el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No sé qué edad tengas tú que me escuchas y tú que vas a escuchar este mensaje. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 92, verso 13, plantaos en la casa, plantaos en el gimnasio de Dios. Y dice, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Note bien que el entrar en el gimnasio de Dios, aún hasta en la vejez, dice que fructificarán y florecerán y tendrán las fuerzas para anunciar que Jehová el Señor es recto y que en él no hay injusticia. ¿Abraham no fructificó a los 100 años? A los 100 años fructificó. Moisés fructificó a los 80 años. ¿O qué tal hablar de este Caleb, que siendo ya un anciano, en el libro de Josué capítulo 14, verso 11 dice que Caleb le dijo a Josué, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Dice él, como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Caleb era un anciano y estaba diciéndole a Josué, dame ese monte de Hebrón. Y él está diciendo, yo tengo la misma fuerza que en mi juventud. ¿Por qué? Porque se plantó en la casa de Dios, fue plantado en el gimnasio de Dios. Y aunque llegaron los años, todavía tenía la misma fuerza, todavía tenía el mismo vigor. ¿Por qué? Porque allí en el gimnasio de Dios se entrenaba, se ejercitaba y aún en su vejez tenía fuerza para vencer a unos gigantes de Hebrón. Aún en la vejez estaba fuerte y vigoroso. Por eso, recibe esta palabra de parte de Dios. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Porque este aprovechamiento no será solo para ti. Pablo le dijo a Timoteo, tu aprovechamiento será manifiesto a todos. Y él le dijo, si tú persistes en ello, pues haciendo esto te vas a salvar tú, pero no solamente tú, sino los que te oyeren. Mire lo importante de uno permanecer, de uno estar en la presencia de Dios. Nos salvamos a nosotros mismos, pero también a las personas que nos escuchan, porque es un aprovechamiento que tiene resultado para mí, pero también para los que están en mi entorno. Por eso es que Dios a Josué le dijo, ejercítate en la palabra. Y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, mire bien cómo Dios le dijo a Josué que se ejercitara. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sé, mi amado hermano, amigo que me escuchas, no menosprecies la disciplina del Señor. Si tú estás siendo disciplinado por el Señor, te felicito. Dios te ha entrado a su gimnasio. La carta a los Hebreos capítulo 12, verso 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia, a los que en ella han sido ejercitados, entrenados. Si tú estás siendo disciplinado, no te preocupes, Dios tiene un propósito. Vas a dar fruto apacible de justicia porque Dios te ha ejercitado en su disciplina. Por eso no la menosprecie la disciplina del Señor, porque Él hace la llaga, pero Él también la cura. Sus manos hieren y también curan. Él te está ejercitando para que des fruto apacible de justicia. Y quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Eres como Daniel o eres como Elí? Daniel se ejercitaba 3 veces al día en oración. 3 veces al día doblaba sus rodillas y se comunicaba con Dios. Era un hombre muy bien ejercitado. 3 veces al día se ejercitaba. Tenía una comunión especial con Dios. O tú eres como Elí, que Elí era una persona que no se ejercitaba. Elí era un hombre obeso, pesado, porque no se ejercitaba, no se entrenaba. Elí era un hombre sedentario, era un hombre quieto, era un hombre sin visión, era un hombre sin palabra. Y la palabra de Dios enseña que la palabra y la visión escaseaban con frecuencia, es decir, no había palabra, no había visión. Era un hombre que no se ejercitaba. Y la palabra de Dios dice que donde no hay palabra, donde no hay profecía, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, el pueblo se vuelve a la locura. Por eso Dios quiere que tú entres hoy a su gimnasio y te ejercites y puedas ser un hombre como Daniel, que se ejercitaba todos los días, que puedas ser un hombre como Josué, que se ejercitaba en la palabra de Dios de día y de noche, meditaba en ella, que puedas ser como Abraham, que se ejercitó en Dios, que puedas ser como Caleb, que tenía la misma fuerza. Quiero invitarte, toma la decisión hoy de entrar al gimnasio de Dios. Si es por tu bien y por el bien de todas las personas que estén a tu alrededor. Bendiciones para todos.